Este 16 y 17 de septiembre vive la música en los parques El Ejido y El Arbolito. El sábado 16 estarán Cacería de Lagartos, Mad Brain, Sally Mileto, Guardarraya y muchos más. Y domingo 17 disfruta de Uwi Drobo, Yanda Mañachi, Los Titos y Miguel Ángel, Patti Ray, Papaya Dada y otros talentos. Revisa la agenda completa en quitocultura.com. Este verano, Quito renace. Autorización número 3201. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares Yasuní y Chocó Andino. Y hoy nos acompaña el experto epidemiólogo José Sánchez para hablar acerca de la situación del dengue en Ecuador. Doctor Sánchez, gracias por la deferencia hacia los medios comunitarios de Corape. Buenos días, bienvenido. Elba, buenos días a todos, espero se encuentren bien. Doctor, el Ministerio de Salud Pública emitió la alerta epidemiológica para las provincias de Manabí, Santo Domingo y Esmeraldas por el incremento de casos de dengue. Se informó además que en Ecuador se han registrado más de 16.000 casos de dengue y que 17 personas fallecieron por esta enfermedad. ¿Cuál es su análisis de la situación epidemiológica en el país frente al dengue? Bueno, Ecuador es un país bastante rico en elementos vectoriales, es decir, artrópodos que transmiten varios tipos de virus. Yo creo que existen tres entornos importantes para este repunte importante. Si hablamos de que existen hasta la fecha más de 16.000 casos, eso indicaría un aumento en el número de vectores. Y era comprensible por época de lluvia, la cual la lluvia hace que los vectores que transmiten este virus se diseminen con mayor amplitud. El segundo es la accesibilidad que tiene este vector hacia los seres humanos, es decir, existen todavía charcos o elementos donde se deposita este vector y la cercanía al ser humano pues lo ha llevado a que se disemine ampliamente. Y el tercer elemento es un bajo nivel de vigilancia epidemiológica. Si hay un bajo nivel de vigilancia epidemiológica, pues estos casos aumentan progresivamente, más aún en zonas rurales o donde no existe un continuo control, lo que ha diseminado que el vector que transporta el virus y que ocasiona este tipo de proceso febril se disemine ampliamente. El cambio climático, las circunstancias del entorno climatológico también coadyuvan a la diseminación de esto, lo que lleva, por supuesto, a que las provincias de Manabí, Santo Domingo de las Achedadas y Esmeraldas tengan un elemento muy notable en estos casos. Doctor, y en esta alerta epidemiológica que se ha emitido desde el Ministerio de Salud Pública, un poco también para conocer usted que sabe de estos temas, ¿en qué consiste o en qué debería consistir para evitar el aumento de estos casos de dengue en el país? Ok, para el control se debe realizar dos enfoques. El primer enfoque dado desde el ente ministerial, un control vectorial adecuado, y el segundo es uno comunitario. Cuando hablamos de un proceso comunitario, quiero recordar a los estimados radioescuchas que no solamente es el hecho de la fumigación, sino también aspectos sociales comunitarios en el cual se debe evitar los depósitos o el acúmulo de agua. En esta época de lluvia, por supuesto que es mucho más notable. Entonces, si la comunidad coadyuva también a evitar estos reservorios y estos depósitos de agua cercanos a la familia, estamos controlando que no se genere el vector. Y si no se genera el vector, tampoco se va a generar la transmisión del virus. Entonces, si bien es cierto, las campañas de fumigación, las campañas de abatización son parte importante, también es representativo el poder aunar esfuerzos para que el depósito de esto no desarrolle aún más el dengue. Permítame también decirles, estimados radioescuchas, que no solamente son casos de dengue, hay otras enfermedades también que se transmiten por la picadura de mosquitos. Entonces, si bien es cierto, el dengue es lo más representativo, lo más llamativo, también pueden aparecer otro tipo de enfermedades debido a la picadura de los insectos. Doctor, y cuéntenos por favor un poco más sobre esta enfermedad, sobre el dengue, sobre los síntomas de alerta que se deben de tener en cuenta. Bueno, un proceso febril que no tiene una causa aparente, es decir, un foco aparente, tiene que ser controlado de manera adecuada. Muchos procesos de dengue son autolimitados, es decir, presente el proceso febril, hay que tomar en cuenta que la población infantil, mujeres embarazadas, personas de tercera edad, son los más proclives a tener procesos graves de dengue. Ahora, el dengue es una enfermedad sistémica, es decir, todo el cuerpo comienza con un proceso febril, hay que estar vigilante en cuanto a los signos de alarma. ¿Los cuales son los signos de alarma? Procesos, por ejemplo, de sangrado, procesos de acumulación de líquido, procesos de trastornos de convulsiones, aumento en daño vascular, son como los elementos más importantes que se debe tomar en cuenta.
Y si el paciente o la familia detecta a alguien que tiene un proceso febril, que no tiene un foco claro de por qué tiene esa fiebre y se encuentra en un contacto permanente con vectores, tiene que ser reportado porque recordemos que para el Ecuador el dengue es una enfermedad de declaración obligatoria. Es decir, tiene que ser generado para que se tomen las medidas necesarias a diferentes niveles para el control vectorial y la no diseminación del virus. Algo que también me gustaría, si es tan amable, estimada Elba, es evitar la automedicación. Muchos analgésicos denominados AINES, que si se toma de manera indiscriminada en un paciente que tiene dengue, puede generarle dengue con trastornos hemorrágicos. Entonces, ¿cómo poder evitar esto? Pues dentro de lo posible, vaya donde su médico de cabecera, donde un personal de salud que le pueda orientar, no se automedique. Tampoco es una buena opción tomar antibióticos de manera desproporcionada, por eso se puede dar elementos de gravedad. Entonces, esas serían como unas recomendaciones con respecto al aumento actual de casos, estimada Elba. Doctor Sánchez, y también se habla mucho acerca del dengue clásico, el dengue hemorrágico. Hay personas que en ocasiones se les escucha decir, sí, y quizá puedo tener dengue, pero es el dengue clásico, no hay por qué preocuparse. Cuéntenos un poco más acerca de estos dos tipos de dengue y las diferencias. Excelente. Realmente el dengue es una sola enfermedad, no es que existe dengue clásico y dengue hemorrágico. Eso fue una definición de 1997, hace ya bastante tiempo. ¿Qué es lo que ocurre actualmente? El dengue se categoriza en dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y dengue grave. Eso es lo que actualmente se está manejando. Entonces, el dengue es una sola enfermedad que puede o no causar efectos más o menos intensos en la persona. Es decir, el dengue clásico que menciona usted, Elba, puede transformarse en un dengue muy grave o un dengue con signos de alarma. Ahora, permítame recordar cuáles podrían ser los signos de alarma. Los signos de alarma pueden ser, por ejemplo, trastornos hemorrágicos, sangrado en la nariz, por ejemplo, sangrado en boca, sangrado vaginal, edema, es decir, hinchazón que puede darse, crecimiento del hígado, dificultad respiratoria, convulsiones, personas, como le mencioné previamente, embarazadas y niños menores de 5 años son los más graves. Esos son como signos de alarma. Si usted ya presenta algún signo de alarma, tiene que ir al centro médico para que se le evalúe de manera adecuada. Si este se complica aún más, termina siendo un dengue grave, un dengue hemorrágico, un dengue más complicado. Ahora, la mayoría, yo estoy muy consciente, estimada Elba, que la mayoría de los pacientes son dengue con una fiebre autolimitada, pero tenemos 4 tipos de dengue en el Ecuador, dengue 1, 2, 3 y 4. ¿Cuáles circulan en el Ecuador? Los 4 circulan en el Ecuador. Entonces, es proclive, por tanto, a que una persona pueda superar un dengue, pero al mismo tiempo contagiarse de otro tipo de dengue tipo 2 y así perpetuar, y cada vez que se contagie de dengue, el riesgo va aumentando para poder tener un dengue con signos de alarma, es decir, un dengue con trastornos hemorrágicos. Pero es el mismo virus. Lo que cambia es cómo se vuelve intenso en cada persona. Perfecto, interesante conocer esa aclaración, doctor, sobre todo para no replicar este mensaje por desconocimiento. Es importante saber, pues el doctor Sánchez ha señalado que es un mismo virus, lo que se diferencia es su intensidad. Ha hablado de que existe el dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y el dengue grave. Así que importante esos detalles que nos da a conocer en esta entrevista. Y también consultarle por qué las provincias de la costa son en donde más existen casos de dengue. Por ejemplo, ahora la alarma es en Santo Domingo, Manabí y Esmeraldas. Bueno, de hecho, el vector, que es el Aedes aegypti, o las formas de Aedes, es un vector que deposita los huevos con más frecuencia y estos eclosionan, estos huevos salen más rápidamente en climas tropicales. Es decir, en elementos donde hay buena humedad, calor, temperatura adecuada, el ciclo para que eclosionen los huevos de larvas, pupas y la mosquita pueda darse. Ahora, recordemos que quien pica es la mosquita, es la hembra, porque al picar y al extraer la sangre, la mosquita puede depositar huevos. Entonces, si usted se fija, o si nos fijamos todos, es un ciclo en el cual el vector que debe estar en una zona tropical facilita muchísimo para que se generen muchos más mosquitas, y de esa manera pues pueda mantenerse muy cercano al ser humano. Recordemos, por favor, algo muy importante que lo mencionó también Elba, es que este vector, este Aedes aegypti, le gusta vivir muy cerca de donde está el ser humano.
porque necesita la sangre para poder continuar con la progenie, continuar con los huevos, continuar con el vector. Entonces, si hay casos de dengue, estos están muy cerca de la comunidad, en un parque, en el patio, en las llantas viejas, en la lata, donde pueden depositarse los huevos en este ambiente y humedad adecuados. Y también consultarle en este caso, muchas veces al interior de las casas las personas compran productos para realizar una fumigación interna. ¿Qué tan adecuado es este tipo de acción? Porque también lo utilizan como una medida preventiva para evitar la presencia de mosquitos y por ende también las enfermedades que transmiten los mosquitos. Bueno, yo comenzaría con dos momentos, estimada Elba. El primer momento es, si ya existe vector y existe el rociar, el insecticida, es preferible antes que la contaminación ambiental por el insecticida, que no deja de ser un elemento tóxico, el poder evitar de dónde nacen las mosquitas. Y esas mosquitas son donde se encuentran el acúmulo de agua. Ahora, perfecto, se puede utilizar un repelente, se puede utilizar un insecticida, pero algo propio de nuestro país es que algunos vectores de nuestro país son resistentes a los insecticidas. Eso es un tema muy interesante a nivel global. Como así existe resistencia a muchos elementos y vectores que son resistentes a ciertos insecticidas. Entonces, de una otra manera, está adecuado el uso de insecticidas, pero también el poder contener de dónde emergen o de dónde salen estos vectores, que sería también algo muy cercano. El repelente para la piel, obviamente, el utilizar elementos que puedan quitar al vector es un elemento necesario para poder controlar estos elementos de transmisión. Continuamos aquí en Ecuador en Contacto en este diálogo con el experto epidemiólogo José Sánchez. Nos está hablando un poco acerca del dengue, de los síntomas también, de esos síntomas de alerta que hay que tener en cuenta. Y también quisiéramos un poco tocar el tema de las medidas preventivas, doctor. Usted ha señalado que es importante evitar la acumulación de agua para que también aquí se evite la proliferación del vector. ¿Cuáles serían esas otras medidas que nosotros deberíamos de tener en cuenta en nuestros hogares? Por ejemplo, en comunidades se suele acumular en canecas, en pozos, o cuando viene el tanquero deja el agua. Entonces, cuando se limpie cada uno de los elementos de cisterna, de tanqueta, etcétera, hágalo con el cepillo, límpielo bien. Fíjese, por favor, que donde hay el acúmulo de agua, existe pegado a estas cisternas, a estos elementos de reservorios, las pupas o los elementos vectoriales. Entonces, utilice un cepillo. Si hay un acúmulo de agua cerca de su comunidad, cerca de su recinto, cerca de su casa, haga que fluya el agua para que no se estanque y por lo tanto no se deposite ahí el vector. Utilice medidas de limpieza dentro de la casa, por ejemplo, los floreros o las plantas donde acumulan agua, pues, renovarlas cada cierto tiempo para que no se acumule. Utilizar mallas o utilizar toldos en algunas comunidades es algo importante, no solo para el tema del dengue, sino también para temas de malaria y ya casi en menor caso fiebre amarilla, pero sigue siendo enfermedades que se transmiten por picaduras. Entonces, el uso de toldos, de malla en las ventanas, el reservorio, como usted muy bien mencionó, Elba, y poder utilizar insecticidas y repelentes cuando sea necesario. Inclusive hasta la forma de vestir, dependiendo de las circunstancias y el trabajo agrícola o el trabajo que se haga en el campo, también suele ser un factor que se debe tomar en cuenta. Y usted hace poco hacía mención de que no solamente el dengue es una enfermedad que en este caso se transmite por las picaduras de vectores. Quisiéramos que también de manera muy breve nos cuente cuáles son esas otras enfermedades que se transmiten por picaduras para también tener un poco de conocimiento acerca de este tema, doctor. Por supuesto, si bien es cierto el dengue es uno de los más diseminados y el más importante, su vector es el Aedes aegypti. Es muy fácil reconocerlo, es un mosquito que tiene en sus patas los colores como si fuera un paso cebra, es decir, blanco, negro, eso es como clásico del vector de la Aedes. Otra enfermedad es la malaria. La malaria, si bien es cierto, ya se está controlando muchísimo en el Ecuador, sigue siendo también una enfermedad que puede llegar a ser mortal, obviamente, y se transmite por la picadura de otra mosquita que es el Anófeles. Otros elementos también, junto con el Aedes, puede ser el Zika, el chikungunya, que Zika es una enfermedad de igual manera que produce un proceso febril, pero que en la mujer embarazada puede causarle
trastornos en el niño de una microcefalia, es decir, un cerebro muy pequeñito, o el Zika también puede producir trastornos de una enfermedad que se llama Guillain-Barré. Entonces son efectos, digamos, de discapacidad en cierta manera por la picadura de esto. Y recuerda también que el Zika se transmite no solo por la picadura de la mosquita, sino también por actividad sexual. Es uno de los virus que, a más de la picadura, se transmite también por este tipo de vía. El chikungunya es otro tipo de virus que más bien produce trastornos del dolor muscular, dolor articular. Es decir, la picadura de este mismo vector, que es del Aedes, produce fiebre, pero el paciente tiene un dolor articular que incluso le imposibilita moverse. Hay casos muy importantes que el dolor articular inclusive puede durar muchos meses o inclusive hasta años. Entonces tengo el dengue, el Zika, el chikungunya y la malaria, esencialmente en nuestro país como procesos de picadura. Otro podría ser la fiebre amarilla, pero afortunadamente hay vacuna. Entonces, recordar a la población que si se puede vacunar contra la fiebre amarilla dentro de las zonas rurales o dentro de las zonas que están indicadas sería algo importante, pues no hay vacuna para el dengue, no hay vacuna para el Zika ni para el chikungunya. Hay estudios, hay una vacuna para el dengue, pero todavía no llega a nuestro país de manera adecuada, pero para la fiebre amarilla sí se puede prevenir esto. Perfecto, doctor. Le agradecemos muchísimo por esta explicación interesante y también para conocer un poco más acerca de la situación del dengue en Ecuador y de otras enfermedades que usted ya ha mencionado. Gracias al doctor José Sánchez por estos minutos para la red de medios comunitarios de Corape. Saludos, muchas gracias. A usted. Amigos y amigas, nos vamos a una pausa. Ya regresamos en este su informativo comunitario. Este 16 y 17 de septiembre vive la música en los parques El Ejido y El Arbolito. El sábado 16 estarán Cacería de Lagartos, Mad Brain, Sally Mileto, Guardarraya y muchos más. Y domingo 17 disfruta de Uwi Drobo, Ñanda Mañachi, Los Titos y Miguel Ángel, Patti Ray, Papaya Dada y otros talentos. Revisa la agenda completa en quitocultura.com. Este verano, Quito renace. Autorización número 3201. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Yasuní y Chocó Andino.